A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Había un joven que era un cristiano convencido y decía que cristiano es ser pobre y solidario como Cristo, ayudar al que no tiene, compartir con el necesitado, sacrificarse por los demás. Eso es ser cristiano. Y además de sus profundas convicciones éticas, era un amante de su patria y desde siempre quiso luchar por su libertad. Escribió un poema llamado Patria Libre y por eso fue condenado a 6 años de prisión. En ese momento tenía apenas 16 años. Ese joven se llamaba José Martí, apóstol de la independencia cubana y latinoamericana. Años más tarde, tras una brillante vida como poeta y pensador, Martí enfrentó a las tropas españolas que colonizaban su patria. Martí tomó las armas, fue al combate y su figura legendaria ganó respeto inclusive entre sus enemigos. José Martí vestía pantalón y chaqueta azul, sombrero negro y alpargatas, a pesar de su grado de general en el ejército revolucionario, y quiso el destino que en una ardua batalla en Boca de dos Ríos, las bajas de su ejército fueran considerables. Entonces Martí se lanzó al frente contra el enemigo y fue mortalmente herido. Su cuerpo quedó en poder de los españoles, quienes en reconocimiento a su valor humano le rindieron todos los honores como a héroe revolucionario de la guerra. Tal era la estatura libertaria de José Martí, el hombre que dijo lo siguiente: ser bueno es el único medio de ser dichoso, y ser culto es la única forma de ser libre. Ese era José Martí, y estaba muriendo un día como hoy, 19 de mayo de 1895. Y su ejemplo y su voz de apóstol. Las principales noticias del día. Titulares. 3 estructuras más serán identificadas como grupos armados organizados. César Martín Moreno es el nuevo presidente del Cordicom. En acuerdo comercial, Ecuador y China acuerdan iniciar 3 comisiones. En el segmento de opinión, el Papa León XIV proclama la paz. Los editoriales serán de Fabián Corral. ¿Usted leyó? Simón Espinosa Cordero. Señor Novoa, deshágase por favor de la narcoconstitución. Noticias del día. 3 estructuras más serán identificadas como grupos armados organizados. El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el 15 de mayo el decreto ejecutivo número 632 para declarar como grupos armados organizados a los comandos de la frontera, el Frente Oliver Sinisterra y las disidencias comuneros del sur por su incidencia dentro del conflicto armado interno en territorio ecuatoriano. Según el decreto, se ha realizado una actualización individualizada de la incidencia en Ecuador de los grupos armados organizados en la zona de frontera por parte del Centro de Inteligencia Estratégica del Ecuador, CIES. El mandatario encargó la ejecución del decreto a los ministerios de Defensa y del Interior, a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y al Centro de Inteligencia Estratégica en coordinación con todas las entidades e instituciones competentes. También dispone pedir colaboración a las inteligencias de los países vecinos. El 9 de mayo, 11 militares fueron asesinados. La Fuerza Terrestre de las Fuerzas Armadas del Ecuador informó que la patrulla militar fue emboscada cuando realizaba una operación contra la minería ilegal en el sector del Alto Punino, en Orellana. Señalaron a comandos de la frontera como responsable del ataque. A partir de ese hecho, el ejército ecuatoriano intensificó las operaciones militares en el sector. El comandante general del ejército, Henry Delgado, informó este viernes 16 de mayo del 2025 que las acciones se concentran en un área de 460 kilómetros cuadrados con tropas y sobrevuelo de helicópteros equipados con sofisticadas cámaras de video, dando como resultado la identificación y desmantelamiento de entre 10 y 12 campamentos irregulares que tienen capacidad para albergar hasta 40 personas.
César Martín Moreno es el nuevo presidente del Cordicom. Después de casi 4 años, el Consejo de Comunicación Cordicom tiene nueva autoridad. El exministro de Telecomunicaciones, César Antonio Martín Moreno, reemplaza en la presidencia de ese organismo a Yanine Cruz. El cambio se decretó y se concretó el 15 de mayo de 2025, conforme al decreto ejecutivo expedido por el jefe de Estado, Daniel Noboa. Yanine Cruz, comunicadora de profesión, estuvo al frente de este organismo desde junio de 2021, cuando fue nombrada por el entonces presidente Guillermo Lasso y luego ratificada por Noboa. A través de un comunicado, Cruz agradeció el respaldo a su gestión de distintos sectores y auguró éxitos al nuevo funcionario. Martín, quien fue relevado por el ministro Roberto Curi, tiene trayectoria en ámbitos académicos, profesionales y públicos. En el ámbito académico ha ejercido la docencia universitaria durante más de 27 años en la ESPOL, impartiendo cátedras en áreas de ingeniería y administración de empresas. También se desempeñó como docente en la Universidad Espíritu Santo entre el 2007 y el 2012. Su experiencia profesional incluye una década de labor en el sector industrial y en el ámbito público se desempeñó como ministro de Telecomunicaciones, desde donde lideró importantes procesos orientados al fortalecimiento institucional y a la modernización de las políticas públicas en el ámbito tecnológico y digital. Acuerdo comercial. Ecuador y China acuerdan iniciar 3 comisiones. Tras cumplir el primer año de vigencia del acuerdo comercial el 1 de mayo pasado, China y Ecuador continúan avanzando en el mejoramiento de sus relaciones comerciales y la aplicación del tratado. En este sentido, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, viajó a China, donde mantuvo reuniones con autoridades del gobierno local y además acudió a la 4ª reunión ministerial China-CELAC que se desarrolló en Pekín. Jaramillo llegó a China tras participar en una gira internacional por países de Europa, Medio Oriente y Asia, como parte de una comitiva que acompañó al presidente de la República, Daniel Noboa, del 24 de abril hasta el 9 de mayo pasado. El ministro Jaramillo mantuvo una reunión con Lin Yonghye, viceministra de Comercio de China. Las autoridades acordaron iniciar las siguientes comisiones: libre comercio, procedimientos aduaneros, protocolos fitosanitarios y de inocuidad. El ministro Jaramillo resaltó la apertura del mercado chino para los productos ecuatorianos como el atún, arándanos, la carne de cerdo, entre otros. Además, el 30 de abril pasado se firmó el protocolo para exportar productos lácteos a China. De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador, China es el tercer mejor destino para las exportaciones no petroleras de Ecuador. De enero a marzo pasado, las exportaciones ecuatorianas al gigante asiático representaron 1.254 millones, 15.1% más que los envíos registrados en el primer trimestre del 2024. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos, 1.749 millones de dólares, seguido por la Unión Europea con 1.623 millones de dólares. Entrevista del día. En Radio Suceso estuvo Juan Francisco Guerrero, abogado especialista en Derecho Constitucional, y habló de la posibilidad de convocar a una nueva Asamblea Constituyente. Escuchemos lo que dice. Creo que es un hecho, le diría prácticamente no controvertido, el que nuestra actual Constitución tiene serias deficiencias y fue elaborada en un contexto político que de una u otra forma condicionó su contenido. Ahora bien, creo que también es un hecho que tampoco es controvertido el que una eventual asamblea constituyente nos pondría como país, como sociedad, en una situación muy compleja, de una inseguridad e incertidumbre muy importante, y por lo tanto considero que más allá de la necesidad de introducir cambios importantes en nuestra actual Constitución, debería evitarse en la mayor medida posible el llegar a un proceso constituyente, porque un proceso constituyente es un proceso en el cual toda la institucionalidad del Estado, no solamente la Constitución, puede potencialmente ser revisada y modificada, como ya vimos que ocurrió en el año 2008. Entonces, sí, la Constitución vigente debe modificarse, la Constitución
tiene necesidad de que se introduzca en ella cambios significativos, pero al menos en lo personal creo que la Asamblea Constituyente debería ser el último mecanismo al cual se acuda por todo lo que ella implica y por toda la inseguridad e incertidumbre que podría generarnos. Además, mucho se dice, doctor Guerrero, que quien convoca a una constituyente no necesariamente controla este proceso, por lo que, claro, hay el riesgo de que salga mal, de que este remedio pues resulte peor que la enfermedad. Y en ese sentido, pues sí, hay mucho temor de quienes podrían ser, por ejemplo, los asambleístas constituyentes electos. Hubo un momento en que se pensaba en hacer una junta de notables para que no tengamos que ir a las urnas a elegirlos, pero parece que eso constitucionalmente no es posible. ¿Usted cómo ve esa posibilidad también de una junta de notables y que los ecuatorianos simplemente, si es que se da un proceso de constituyente, tengamos que acudir a las urnas para aceptar que va a haber esta constituyente y para refrendar un texto que ya realice ciertos notables? Eso no es posible frente a la ley. A ver, su pregunta realmente es extremadamente interesante y debería ser analizada desde varias perspectivas. La Constitución del 2008, por primera vez en la historia republicana ecuatoriana, introdujo una disposición que regula de forma expresa, de forma explícita, al poder preconstituyente. ¿Qué es este poder preconstituyente? Es esencialmente la facultad para convocar a un órgano que va a ejercer poder constituyente originario. Es decir, esto que muchas veces coloquialmente se denomina una asamblea constituyente de plenos poderes. El artículo 444 de nuestra Constitución dice que para convocar a este órgano extraordinario con, entre comillas, plenos poderes, debe hacerse a través de una consulta popular y que en esa consulta popular deben estar establecidos la forma en la cual se va a elegir a los miembros de esta Asamblea Constituyente y adicionalmente los mecanismos democráticos deliberativos y los mecanismos de asignación de escaños. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo con el actual texto constitucional sería o no sería viable crear una asamblea que tenga una integración distinta o un origen distinto al sufragio popular. La Corte Constitucional en sus recientes dictámenes ha avalado esta posición, es decir, ha dicho sí, efectivamente cualquier proceso relacionado con una asamblea constituyente debe tener un origen democrático. En otras palabras, sus representantes deben ser electos a través del sufragio. Sin embargo, como le digo, Verónica, esta es la primera vez que en una constitución se ha regulado un mecanismo de esta naturaleza. En el pasado no ha existido regulaciones y de hecho hemos tenido procesos constituyentes en el cual esencialmente a la ciudadanía se nos ha convocado un referéndum en que se nos ha puesto a consideración un texto constitucional concreto. Pensemos en el proceso del año 78-79 en el retorno a la democracia. Esos textos fueron elaborados, ¿no es cierto?, no en asambleas constituyentes y fueron textos puestos a consideración de la ciudadanía. Ahora, ¿qué ocurriría si optamos por una posición de esa naturaleza? Claro, es muy probable que la Corte Constitucional realice objeciones de fondo. Estaríamos vulnerando el texto de la actual Constitución. Pero ahí viene una pregunta que desde el punto de vista doctrinario no es sencillo de contestar. ¿Qué pasa si convoco a una asamblea constituyente para modificar la Constitución vigente, pero inobservo las disposiciones de la Constitución que quiero reemplazar? Andrea González Nader, activista política, estuvo en Radio Sucesos. Habló de la situación política del país y los retos para el gobierno. Vamos con la nota. Le soy sincera y en plano personal, en mi opinión, a mí me dio gusto ver a una Viviana Veloz en claro descontento, en clara rebeldía, en franca rebeldía, siendo realmente o dejando en claro de qué se trata ese proyecto político, que es un yoísmo, un egocentrismo, que en el momento en el que ellos no tengan la tarima, pues no van a hacer absolutamente nada. Y se olvidan que ese sueldo está siendo pagado por todos los ecuatorianos, indistintamente si le gusta o no. Entonces, esa actitud a modo de secretaria brava de trabajo que no quiero hacer, realmente no da ya la política de este país para ese tipo de inmadurez. O sea, ¿te gusta que estén recibiendo de su propia medicina? Sí, creo que ya es hora de un instant karma donde ellos también entiendan que cuando no están en la tarima tienen que trabajar
y que tienen a todo un país viéndolos porque ese sueldo no es gratis. Bueno, pero a ver, en la política lamentablemente los acuerdos pueden durar menos de 24 horas. Ojalá por el bien del país los acuerdos sean positivos para que el país haya cosas transparentes y se construya sobre todo un diálogo. ¿Cómo hacer que el país esté en paz? Fueron 11 puntos de diferencia, fue una goleada. Así Si es. que hablamos de fútbol, esto fue como cuando Alemania le dio a Brasil en el estadio de Belo Horizonte del Mundial 2014, más o menos así. Claro, un popular opinion. Se Claro, llama, y ¿no? encima fraude. Brasil fueron 7 goles chuecos. A ver, Ecuador tiene dos locos, uno que ama y uno que odia. Ya. Entonces la realidad es que el mundo entero reconoce las elecciones, no hay vuelta que darle. Como tú dices, los acuerdos duran menos de lo que dura el pestañeo, pero tampoco Ecuador quiere estos acuerdos a largo plazo con, lamentablemente, hay que decirlo, grupos políticos que tienen a más de la mitad de su proyecto inicial prófugos de la justicia. Son el proyecto político históricamente en Latinoamérica con la mayor cantidad de prófugos en la historia de Latinoamérica. México está repleto de prófugos de ese proyecto político. En tanto y en cuanto ellos sigan teniendo como principal objetivo devolverle a todos estos prófugos de la justicia la venia para que regresen al país de nuevo a delinquir, ¿para qué queremos acuerdos que duren más de 24 horas? Es más, que duren lo que tengan que durar, lo mínimo que tengan que durar y se consigan esos objetivos. Recordemos que el año pasado hubo una pseudo, como luna de miel, donde se lograron aprobar todas las leyes económicas. Esperamos un poco lo mismo en este primer arranque, que se consigan las leyes más urgentes que se tienen que conseguir en esa asamblea, y creo que la presión que van a sentir de parte del electorado es lo que va a llegar a sumarles. Por otro lado, el correísmo está partido, es la partición, es oficial, ahora sí es oficial, o sea, ayer ya se dividieron, incluso querían dividirse en dos bancadas, es imposible, llegaron como alianza, eso no se Partido, puede pero hacer. muerto. Sí, partido pero no muerto, porque yo sí considero que hay dos cosas. Tú tienes el correísmo clásico, le digo yo, y el correísmo pink, que es un poquito más light, que de socialista no tiene nada, que nunca cantó comandante Che Guevara y que vive una vida totalmente capitalista, o sea, que no tiene realmente nada de socialista. ¿Qué está haciendo el correísmo pink? ¿Y a quiénes veo yo como correísmo pink? Luisa González, Marcela Guiñaga, Raúl Chávez, Aquiles Álvarez. Lo que ellos hacen es heredar una estructura y hacerle una nueva carita, ¿ok? Porque se dan cuenta que el correísmo clásico, que es como yo lo divido, digamos así, ¿quién es el clásico? Patiño, Glass, Correa, ya tienen un rechazo muy fuerte incluso dentro de sus bases también, porque las cosas van evolucionando. Nos volvemos más pragmáticos incluso dentro de las bases de los mismos partidos, por más tradicionales que sean. Entonces sí vemos una partición a modo casi de India y en su momento la partición, que va a irte dando notitas de que ya no van a ir siguiendo los preceptos que diga directamente desde Bélgica a San Mashi, que es lo que les ha costado un montón también como partido político. Entonces hay que entender algo, y esto ya no es una opinión, esto sí es un hecho. Rafael Correa tiene tantos años fuera de este país que está totalmente desconectado de la realidad. Está totalmente, bueno, de la realidad en general, pero de la realidad del Ecuador y de lo que sus propias bases hoy quieren y buscan. Entonces vamos viendo estas luces de, ¿sabes qué? Independencia más que partición. Y aquí una pregunta. ¿Y a qué hora los ecuatorianos nos desconectamos de Rafael Correa? Porque el tema sería que... Es que sigue presente en una asamblea, esperémoslo. Mientras hablas de él, te acuerdas de él. Claro, lo que pasa Eso es que, pasa. mira, en la asamblea queda claro, y lo que tú dices, no, esta narrativa de no aceptar los resultados oficiales de un país que no tiene ningún sentido, no, o sea, no hay ni pies ni cabeza. Y tener ayer un fantasma en el cual una bancada iba en franca rebeldía y no iba a aceptar el resultado, es Rafael Correa, pues. ¿O tú crees que esa bancada por sus propias iniciativas está llevando toda esa narrativa? Rafael Correa sigue presente en la asamblea. Rafael Correa sigue presente en la prefectura del Guayas, en la prefectura de Pichincha, en la alcaldía de Quito, en la alcaldía de Quito. ¿Viste el fantasma que se metió en el Parlamento italiano ayer? No. Un señor con una sábana asustando a todo el mundo. Ya, exactamente, eso es. Y la realidad es que otros líderes de otros partidos no se sienten tanto porque tienen algo de independencia o coherencia o por lo menos decisión de debate la gente. Pero sabemos, porque ha sido un poco Vox Populi, que dentro de ellos mismos hay un montón de conflicto al querer en lo mínimo cuestionar las órdenes que se den desde Bélgica o desde México, no depende de dónde esté. Entonces ya no hay una retroalimentación de un líder que está escuchando a su gente. En Impacto Informativo, Bernardo Abad, concejal de Quito, habla de la reelección de la vicealcaldesa de Quito. Escuchemos lo que opina. Simplemente demuestra que hay concejales que
ratificando su posición a favor, porque lo del día de hoy es clarísimo. El correísmo y sus aliados ratificaron a la vicealcaldesa Fernanda Racines y al segundo vicepresidente del Consejo, Darío Cagüeñas, y obviamente se demuestra la alianza que ya ha venido primando, aunque más que sorpresas, ya lo veíamos venir. Los concejales el grupo de Yunda, Pachacuti, 4 votaron por la reelección. Los concejales, 3 de Izquierda Democrática, los 3 votaron por la reelección, y obviamente un concejal de Democracia Sí, que llegó con el anticorreísta Andrés Páez Benalcázar, le representaba a él. Pues todos ellos se juntaron y votaron para que haya una correísta y un aliado al correísmo en esta elección, que sean ratificados. Ahora, soy un demócrata y como demócrata acepto que los votos son la democracia y obviamente pues hay que aceptar aquello, por supuesto. Sin embargo, que sepan los quiteños que la voluntad que plantearon en las urnas cuando votamos mayoritariamente, casi un 67%, para que haya un cambio de ideología, para que haya un cambio en la política, en la administración, cuando se votó por Daniel Noboa para presidente, pues obviamente está demostrado que aquello no ocurrió, y sobre todo con el correísmo y sus aliados. Ahí están los votos de quienes votaron por los nombres de quienes votaron por esa posición y quienes no votamos por esa posición. Ahora, del recuento que tú haces, Bernardo, parece que es importante la presencia de Democracia Sí, y especialmente de los 3 concejales de la Izquierda Democrática. 15 votos logró María Fernanda Racines para su reelección el día de hoy. Hay que tomar en cuenta que en la Izquierda Democrática, Analía Ledesma, ella aparentemente ha fungido en la oposición en las últimas semanas y meses. Y esos cambios, sí, ella venía votando con nosotros, ella era parte de este grupo, que yo no le llamo de oposición, es un grupo que somos críticos a las acciones del Ejecutivo local, por supuesto, del alcalde, y hemos dado nosotros el apoyo cuando la ciudad así lo ha requerido. De hecho, las votaciones están ahí. ¿En cuántas ocasiones? Yo he defendido iniciativas del alcalde, yo he votado por iniciativas del alcalde, cuando obviamente son por el bien de la ciudad, por supuesto. Pero cuando ha sido de criticar, también hemos sido firmes en esa crítica. Analía Ledesma venía votando con este grupo, pero de pocos días acá simplemente se desvinculó y ahora notamos el por qué, ¿no? Incluso fue puesta ahí en esta comisión ocasional para elaborar el paquete o las comisiones, la definición de las comisiones, porque tiene que variar las comisiones de acuerdo a lo que dispone pues del COTAD. Y ella está en esa comisión, supuestamente representándonos al grupo, o supuestamente, dice ella, para tender puentes. Pero todo está ya organizado, todo ya está listo. ¿Para qué íbamos nosotros a participar de una comisión ocasional cuando sabemos que ya están pues distribuidas las comisiones? Y claro, las comisiones importantes, las comisiones obviamente que son las apetecidas, la tienen absolutamente el control, el correísmo y sus aliados. ¿Y cómo estará esa distribución? Eso es lo que tenemos que saber el día lunes, porque la comisión ocasional se integró el día de hoy y tienen 48 horas para elaborar, supuestamente elaborar, si ya sabemos que está todo elaborado, estas nuevas comisiones, la integración de estas 21 comisiones, porque son 21, y por supuesto, a quienes no votamos con el correísmo y sus aliados, nos tocará la comisión de higiene, la comisión del baño, la comisión de la bicicleta, pero no importa, seguimos siendo concejales y sobre todo nosotros seguimos realmente recibiendo la disposición de nuestros mandantes, el pueblo de Quito, que en un 67% dijo cambio en lo político, en lo ideológico, cambio en lo administrativo. Y obviamente pues eso es lo que nosotros cumplimos con el mandato del pueblo. Es decir, Democracia Sí, Pachacuti, la Izquierda Democrática, que además conservó la vicealcaldía el día de hoy, Darío Cagüeñas. Segunda vicepresidencia. La segunda vicepresidencia. Van a ser los titulares de las comisiones, las grandes, las de seguridad, movilidad y uso de suelo. Y presupuesto, por supuesto. Claro que sí. Esas son las uso de suelo, movilidad, presupuesto, seguridad, etcétera. Las 5 comisiones y también las que se consideran pues las más importantes, entre comillas, todas son importantes, pero hay pues comisiones y comisiones. Así que nosotros no tenemos ningún
no tenemos ningún problema en aceptar democráticamente, porque somos demócratas, que nos pongan en la comisión que sea. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El Papa León XIV proclama la paz. El mundo recibió con verdadero júbilo la noticia de la elección del nuevo Papa, tras la salida de humo blanco en el Vaticano. La expectativa subió a grado máximo hasta que se dio la declaración oficial tan esperada: Habemus Papa. Y es el cardenal Robert Francis Prevost Martínez quien ha decidido llamarse León XIV. El flamante pontífice mayor del catolicismo nació en la ciudad norteamericana de Chicago hace 69 años, hijo de Luis Marius Prevost, americano de raíces francesa e italiana, que sirvió en la Segunda Guerra Mundial como marino del Ejército de Estados Unidos, y de la señora Mildred Martínez, hija de inmigrantes españoles. Robert Prevost sirvió a la Iglesia como misionero en varios pueblos y ciudades peruanas, donde llegó a ser nombrado como obispo de Chiclayo por el Papa Francisco. La relación del religioso norteamericano con el Perú fue tan intensa y positiva que por su propia decisión solicitó la nacionalidad peruana por naturalización, misma que fue concedida por el gobierno del vecino país, convirtiéndose en un religioso con doble nacionalidad. De 1985 al 86, el padre Prevost fue enviado a la misión agustiniana de Chulucanas, Piura, Perú, donde fue párroco y canciller de la Catedral Sagrada Familia. En el año 87 obtuvo el título de doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino de la ciudad de Roma. En 1988 nuevamente retornó a Trujillo, Perú, como director del proyecto de formación conjunta para aspirantes agustinos en Chulucanas, Iquitos y Apurímac. En el año 99, tras 11 años de servir en tierras peruanas, Robert Francis Prevost es designado prior provincial de la provincia madre del Buen Consejo de la ciudad de Chicago. En el año 2001, el padre Prevost es elegido como líder máximo de la Orden de los Agustinos como su prior general. El 3 de noviembre del 2014, el Papa Francisco le nombra administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo en Perú. En el mes de diciembre del mismo año 2014 es nombrado obispo de Chiclayo. El 15 de abril del 2020 el Papa Francisco le designa además administrador apostólico de la diócesis de Callao, Perú. El 30 de enero del 2023 el sumo pontífice lo designa prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Con fecha 4 de marzo del año 2023, se expide el nombramiento suscrito por el Papa Francisco, designando a Robert Prevost miembro de los dicasterios para la evangelización, la vida apostólica, cultura y educación, textos legislativos y Pontificia Comisión del Estado en la Ciudad del Vaticano. La extraordinaria y rica trayectoria de servicio del religioso Prevost Martínez, así como la clarísima relación estrecha que tuvo con el Papa Francisco, nos deja huellas clarísimas de las razones que tuvieron los cardenales para elegirle Papa. El Papa León XIV salió al balcón
de la Catedral de San Pedro, en medio del júbilo de millares de personas que se habían concentrado en la plaza para escuchar el mensaje inaugural del flamante representante de Cristo en la tierra. Con un rostro que dejaba apreciar tanto su emoción como su enorme compromiso y su responsabilidad, el Papa expresó, comillas, la paz esté con ustedes. Ayúdennos y ayúdense a construir puentes de paz. Que la paz sea con ustedes. La humanidad necesita a Cristo como puente para ser alcanzado por Dios y su amor. Ayúdennos y ayúdense, unidos unos a otros, a construir puentes a través del diálogo, con los encuentros, uniéndonos a todos para ser un solo pueblo, siempre en paz, dijo en su corto y emotivo mensaje de paz. De forma inesperada, el flamante pontífice habló en español para saludar al pueblo peruano, especialmente de la ciudad de Chiclayo, donde residió por más de 3 décadas y recibió la ciudadanía peruana en el año 2015. Aires y compromisos de paz es lo que trae al mundo la elección de Robert Francis Prevost como Papa. Su mensaje cobra un peso moral gigantesco cuando la demencia criminal, así como la desbordada y torpe codicia de ciertos personajes, cubren de sangre, terror y muerte Ucrania, la Franja de Gaza, Siria, Palestina, Sudán, Pakistán, entre otros territorios. El mensaje de paz y el llamado a tender puentes de entendimiento es de tal manera importante y oportuno como que el Papa León sabe y conoce de cerca el sufrimiento de los migrantes, quienes no deben ser tratados como vulgares y peligrosos criminales. El discurso del Papa conduce al planeta a entender que la paz y la concordia sociales son la condición básica para el desarrollo de un mundo más justo, más equitativo, más solidario. Ciertamente el mundo anhela vivir en paz, libre del temor a la violencia interna y a la amenaza de la guerra. El mundo civilizado rechaza la cultura de la violencia y exige a sus líderes dialogar para lograr que la paz sea el único camino viable para el desarrollo colectivo de la humanidad. Editorial. Usted leyó artículo de Fabián Corral publicado en Diario El Universo. Atento lector, ¿usted leyó el proyecto de Constitución del 2008 antes de votar en el referéndum? ¿Advirtió la suma de trampas que contenía? ¿Reparó en que estaba diseñada para construir un presidencialismo autoritario que acumulaba poderes y anulaba las instituciones de control? ¿Se dio cuenta de que ya no habría Estado de Derechos sometido a la ley, sino Estado de Derechos, como si nuestros derechos individuales fuesen de propiedad de ellos, los políticos, burócratas y caudillos? Lo más probable es que usted no leyó ese documento farragoso de 500 artículos enredados a propósito que el gobierno de entonces sometió a consulta popular en septiembre del 2008. Pero quizás usted votó y lo aprobó. Y ahora ese bodrio es la Constitución de Montecristi, bajo la cual el populismo, con la acuciosa colaboración de una asamblea sumisa, expidió una cantidad impresionante de leyes orgánicas y códigos que remachan el sistema. Y no lo culpo por no haber leído semejante novelón, pero ahí estaba tramposamente diseñado el Consejo de Participación y Control Social, que en realidad era la mano izquierda del caudillo, que nombraba, después de sabios concursos de méritos, contralor, procurador, consejo de la judicatura, superintendentes, fiscal, defensor público, etc. El pomposo quinto poder estaba allí agazapado esperando la oportunidad para actuar según las órdenes. Y funcionó como el caudillo quiso,
haciendo el sainete de las designaciones que debían contar con la venia del jefe y legitimando un sistema de concentración del poder cuyas consecuencias está viviendo la república esperpéntica en que vivimos. No lo culpo si usted votó afirmativamente. Cayó en la trampa de la democracia plebiscitaria en la que el que sabe es el que pregunta y los que no saben son los que votan. Esa es la lógica venenosa bajo la cual el Ecuador, pueblo obediente, ha aprobado innumerables disparates como aquello de autorizar y consentir que se meta la mano en la justicia, que se deleguen potestades legislativas a los ministros y a la burocracia de tercer nivel, que se saquee al país de los mercados internacionales y que los gobiernos apoyen a dictaduras sanguinarias. En ese septiembre de 2008, más del 90% de los votantes, y seguramente mucho más, no leyó el proyecto de constitución. Escuchó la propaganda, ese arte de la manipulación y el engaño. Algunos aplaudieron la inauguración del socialismo del siglo XXI y la llegada de la felicidad. Clamaron por el cambio sin preguntar cuál cambio. No se perdieron las sabatinas, desfilaron levantando los puños en un gesto inducido, sospechoso e inquietante. Y podríamos estar otra vez asistiendo a otro episodio de la historieta, golpeándonos el pecho, arrepentidos o confundidos, haciendo el papelón de la democracia del espectáculo, participando en el concurso de vendedores de humo. Aquí estamos, atento lector. ¿Volveremos a caer en eso? ¿Habrá constituyente y nuevo proyecto? ¿Lo leerá el pueblo que se ocupa de sobrevivir y trabajar? ¿Iremos los ecuatorianos otra vez por la democracia plebiscitaria? Artículo de Fabián Corral publicado en diario El Universo. Señor Noboa, deshágase por favor de la narcoconstitución. Simón Espinosa Cordero. Ecuador enfrenta una encrucijada histórica, la infiltración del crimen organizado en las estructuras estatales, gobierno, territorio y sociedad, que han dado lugar a un narcoestado posmoderno. Analizaremos cómo el sicariato político y la manipulación constitucional han socavado la democracia y plantean la urgente necesidad de una refundación de las instituciones liderada por el presidente Daniel Noboa. Para comprender el contexto en el que se desenvuelve el escenario ecuatoriano y así tomar plena conciencia de él y para desmontar con urgencia esa superestructura de oprobio que representa el régimen constitucional y legal que nos rige, hemos tomado como referencias dos fuentes excepcionalmente ilustrativas. La primera es una entrevista a Kevin Casas Zamora, ex vicepresidente de Costa Rica y secretario general de IDEA, el Instituto Internacional para la Democracia. Esto se publicó en el diario El País el 6 de septiembre de 2024 y que lleva el título de La presencia del crimen organizado es el mayor riesgo para la democracia en América Latina. La segunda referencia, el proyecto de reforma constitucional en la Venezuela de 2025, disponible en Wikipedia. El trágico derrotero de nuestras naciones, desde el populismo hacia el crimen, desde la Constitución hacia la narcoconstitución y desde el imperio de la ley hacia el colapso del Estado de Derecho, se ha prolongado por años. Hemos sido testigos de la consolidación en América Latina de regímenes autoritarios que bajo la fachada de socialismo han desmantelado la vida republicana de nuestros pueblos. Este proceso, al que algunos analistas denominan la formación del narcoestado postmoderno, se caracteriza por la conversión de la política en una coartada para actividades ilícitas y por la manipulación de las constituciones y las leyes con ese fin. Es decir, hemos visto cómo la degradación jurídica se ha ido convirtiendo en estrategia mafiosa del poder. Así pues, el narcoestado posmoderno es hijo legítimo no solo del vaciamiento del deber ser institucional, sino del trastocamiento deliberado del ordenamiento jurídico, fruto de la manipulación en las asambleas constituyentes, del secuestro de la voluntad popular y de la creación de legislaciones y aparatos de justicia al servicio de intereses criminales. Como en la hidra de Lerna, el monstruo mitológico de múltiples cabezas, aparece en este proceso otro fenómeno de nuestros tiempos, el sicariato político. A diferencia del sicariato tradicional, donde un individuo es contratado para eliminar a una persona,
La nueva forma consiste en el reclutamiento de políticos por parte del crimen transnacional para promover y proteger sus intereses desde el poder. Este fenómeno ha estado presente en varios contextos latinoamericanos, y en este tipo de sicariato hay narcopolíticos convertidos en jueces, presidentes, funcionarios, legisladores que actúan como ejecutores de políticas, leyes y decisiones que benefician a organizaciones mafiosas, a menudo por ser parte de ellas, o a cambio de apoyo financiero, electoral o protección. Si bien es cierto que las causas estructurales pueden ser la desigualdad y la exclusión económica y social que han propiciado el reclutamiento de personas por parte de empresas criminales con inmensos beneficios económicos, también desde tiempos coloniales ha existido en nuestro medio fragilidad institucional y corrupción estatal endémicas que se han potencializado con el advenimiento de esta peste moral que sacude los cimientos del siglo XXI. En consecuencia, la tarea confiada a Daniel Noboa no es simplemente la de gobernar, es mucho más radical: rescatar la nación de su secuestro y liderarla para refundar el Estado sobre bases limpias, legítimas y funcionales. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. Un viaje en el tiempo para todos los sentidos. Así será la 48ª edición del Festival de Almagro. El Festival de Teatro Clásico de Almagro comenzará el próximo mes de julio. Este festival es el más antiguo y prestigioso de los que se dedican a los clásicos en España. La ciudad manchega se ha convertido en un referente a nivel internacional de la cultura y en particular del arte teatral. Es una parada obligada para quienes aman las artes escénicas. El Festival de Almagro es el evento, es el festival más importante de teatro clásico en el mundo. Vamos a cumplir 48 ediciones y durante todos estos años ha sido un ir y venir constante de compañías, artistas, directores, directoras que han querido volver a esos textos de Lope de Vega, de Tirso de Molina, de Calderón, afortunadamente ahora ya de Ana Caro de Mayén y de algunas Sor Juana Inés de la Cruz y muchas autoras que estamos empezando a conocer, y en ese ida y vuelta vamos generando esos puentes culturales que comentábamos que nos ayudan a conocernos mejor, a conocer nuestra historia compartida y a reinterpretar también todas esas tramas que parece que, como sucedieron hace 400 años, están superadas y no están superadas, entre otras cosas, porque hablan de lo más profundo del ser humano. Es una parada imprescindible, en el sentido de que, bueno, para cualquier intérprete de teatro, enfrentarse al teatro clásico, enfrentarse al verso, a la armonía, a la dicción, al ritmo que tiene, es que es una maravilla. La mirada del festival de este año está puesta sobre todo en los márgenes, porque la historia muchas veces se cuenta desde un centro que no acoge todas las realidades, y en ese sentido la realidad de las mujeres creadoras, las mujeres dramaturgas, las mujeres autoras en el sentido de dueñas de las compañías, intérpretes, era muy valiosa. Entonces no es tanto hacer un homenaje, que creo que por otra parte a las mujeres se nos tendría que homenajear todos los días, sino, bueno, hacer ese giro y esa mirada e incorporarla al canon que tenemos del Siglo de Oro. Y en esos márgenes también andan los esclavos, y en esos márgenes también andan personas racializadas, y en esos márgenes habitaban un lumpen que formaba parte de la sociedad, y queremos que todo ese margen pase al proscenio y se suba a las tablas del corral. Es que ir al Festival de Almagro es hacer un viaje en el tiempo, es sentir los olores, sentir los sabores del Siglo de Oro, y cuando digo sabores lo digo en el sentido literal. Hacemos rutas gastronómicas, hacemos un recorrido que se llama Sal de Ronda para poder degustar la cocina manchega inspirada en los textos del Siglo de Oro. La Embajada de Uruguay presenta su participación en la 48ª edición de este festival. El país representará la obra El perro del hortelano de Lope de Vega. María Muñoz Morillo, en Madrid, para Euronews. Un magnate tailandés y otros ejecutivos se entregan a la policía tras el derrumbe mortal en Bangkok. Un empresario tailandés y otras 16 personas se han entregado a la policía de Bangkok tras ser acusados de negligencia criminal.
Los cargos están relacionados con el derrumbe mortal de un rascacielos durante el terremoto del 28 de marzo que sacudió Myanmar y Tailandia. 92 personas fueron halladas muertas entre los escombros. El edificio, que estaba en construcción en ese momento, fue el único de Tailandia que se derrumbó durante el terremoto. La policía afirma que el plan de construcción no cumplía las normas y los informes alegan fallos estructurales y materiales deficientes. Los medios de comunicación tailandeses también han destacado presuntas irregularidades e informes sobre el papel de un socio chino en el proyecto. El epicentro del seísmo se situó en el centro de Myanmar, donde causó la muerte de unas 3.700 personas y daños generalizados. Alemania y Reino Unido debaten en Berlín el apoyo a Ucrania. El ministro alemán de Defensa Boris Pistorius se reunió en Berlín con su homólogo británico John Healey para discutir formas de seguir apoyando a Ucrania. La reunión fue el primer consejo ministerial entre ambos desde la firma de un acuerdo de cooperación militar el año pasado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su rechazo a las conversaciones de paz con Zelensky en Estambul encabezaron el orden del día. Pistorius subrayó que este hecho podría provocar un cambio en el enfoque de Washington sobre la guerra. Wladimir Putin hat es in der Hand, den Krieg zu beenden. Er könnte nach Istanbul reisen und verhandeln. Er könnte eine Feuerpause anordnen. Nichts davon passiert. Das heißt, man könnte den Eindruck gewinnen, dass Putin hier den amerikanischen Präsidenten versucht, am Nasenring durch die Manege zu führen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der amerikanische Präsident, dass ihm das nicht gefallen kann. Und das wird möglicherweise auch zu einer weiteren Änderung auf dem eingeschlagenen Weg in seinem Verhalten führen. Haley añadió que la ausencia de Putin le dejaba en evidencia en la escena mundial. This is a day which exposes Putin for what he is. He says he wants peace, but he rejected a full ceasefire. He says he wants to end fighting, but he continues to strike and kill Ukrainian civilians and cities. And he says he wants to talk, but he doesn't even turn up to the very conference that he called for in Istanbul today. This is Putin's war. He could end it tomorrow. Mientras tanto, el presidente del Comité Militar de la Unión Europea ha anunciado que el bloque planea aumentar significativamente las entregas de munición a Ucrania. The goal is to deliver 2 million rounds of heavy caliber ammunition to your country during the current year. So it's about doubling the amount of the last year. El jefe militar de la Unión Europea afirma que el bloque está intentando incentivar a los Estados miembros para que adquieran y produzcan más munición de calibre pesado. El objetivo es garantizar que Kiev disponga de recursos suficientes para seguir defendiéndose de los ataques rusos. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo,
Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.